Muy buen día para todos. Estamos en el curso ejecutivo Transformación Digital y Automatización de Procesos, liderando el cambio hacia el futuro. Esta es la unidad 4, que se llama Estrategias de Implementación y Ejecución. Quien les habla y los va a acompañar en este recorrido, Gladys Patricia Torres Murillo. Bueno, tenemos que ir a recordar lo que son las fases del proyecto, ese inicio, esa planificación, recordando siempre que los procesos de planificación, organización, dirigir y controlar los recursos y las actividades que van a ser necesarias para alcanzar esos objetivos que estamos implementando en esta fase de inicio. También tenemos que ver que ahí vamos a tener la implicación de conocimientos, vamos a tener el desarrollo de habilidades, vamos a manejar algunas herramientas y también técnicas para satisfacer los requerimientos específicos del proyecto y sobre todo asegurar un éxito. Vamos a tener esta segunda fase que es la de planificación, pero sin antes olvidar que aquí, en este inicio, vamos a tener los objetivos del proyecto, que van a tener unas características específicas, como que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y con plazos definidos. Eso lo podemos también decir que estamos en el marco de SMART. Después de que usted tiene esos objetivos claros, que se pueden alcanzar, que los puede lograr, vamos a la parte de planificación. Esta es una de las fases más importantes o cruciales de los proyectos. ¿En qué consiste? Debemos definir ese alcance. Recordemos que el alcance lo vamos a tener a corto, a mediano y a largo plazo. Ahí debe ser muy claro qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Vamos a crear un cronograma detallado. ¿Quién hace y cuándo se hace? Además, vamos a establecer un presupuesto. ¿Cuánto costará? ¿Cómo se va a distribuir esos recursos? Se tiene que tener claro que en esa planificación vamos a identificar los riesgos posibles y cómo podemos mitigar. Después de que se termine esa fase, nos vamos para la fase de ejecución. Ahí estamos en plena implementación de las actividades que hemos planificado, diseñado y se están desarrollando. Esto implica que debemos tener una coordinación dentro de todos los miembros del equipo. ¿Para qué? Para que con esto aseguremos que los procedimientos que hemos implementado y se supervise también cómo se está logrando esos objetivos y ese progreso en el trabajo. Durante esta fase de ejecución vamos a gestionar lo que son los recursos humanos, los materiales y la parte financiera. Es importante recalcar que aquí debemos tener mucho cuidado con eso. Vamos a partir de esto, como ya tenemos un inicio, un establecimiento, hemos establecido los objetivos, tenemos una planificación, vamos para la ejecución. Vamos a empezar ahora a hacerle un seguimiento, un control. Vamos a mirar cómo ese progreso se va llevando. Esto implica que vamos a tener que estar midiendo el avance en relación con ese plan que nosotros en algún momento desarrollamos. Vamos a identificar cualquier desviación y toma de decisiones para corregir eso. Vamos a tener que estar pendientes del cumplimiento de los plazos, control de costos, la calidad que van a tener los entregables, que es muy importante para que ese usuario esté satisfecho, gestión de los riesgos. Aquí eso lo estamos haciendo. Aquí en la parte del cierre vamos a tener es cuando ya el proyecto ha alcanzado los objetivos y se han entregado esos entregables, los cuales nos comprometimos. Se lleva a cabo el cierre del proyecto, pero cuando estamos en ese cierre debemos tener claro que esa entrega de final o producto o el servicio que le vamos a dar al cliente o al usuario debe ser lo que él quería y lo que se planteó en los objetivos. Además, vamos a hacer una evaluación de desempeño del proyecto. Esta nos va a servir para después, si vamos a hacer algunos desarrollos, podamos tener
una base. Vamos a tener una documentación completa sobre los requerimientos que tuvimos durante el proyecto. Vamos a tener sobre lo que aprendimos y también vamos a empezar a liberar esos recursos. Es importante tener claro que estas metodologías que vamos a empezar a trabajar, y les formo aquí un poquito. Estas metodologías de gestión de proyectos digitales, se hizo este cuadro para que usted lo pueda ver y lo pueda analizar, donde tenemos la herramienta, cuándo se puede usar y los ejemplos. Recordemos que las metodologías de proyectos digitales son unos enfoques estructurados que me van a ayudar a planificar, a controlar y sobre todo a supervisar los proyectos tecnológicos, como el desarrollo del software, la creación de plataformas, la implementación de soluciones tecnológicas. Estas metodologías buscan mejorar la eficiencia, la comunicación y sobre todo la calidad de esos entregables en proyectos donde la tecnología es una pieza clave y fundamental. Estas metodologías ágiles tienen unos principios y aquí vamos a hablar de cada una de estas metodologías ágiles. Esos principios se basan en la interacción corta. ¿Qué significa esto? Que el proyecto lo vamos a dividir o lo vamos a segmentar en entregas. Estas entregas usualmente se establecen de 2 a 4 semanas y las vamos a conocer como sprints. También vamos a tener la flexibilidad, esa flexibilidad que me va a dar la oportunidad que cuando reciba esos resultados de los sprints, esas evaluaciones, podamos hacer cambios, mejorar y poder introducir alguna modificación en este proyecto, ya habiendo iniciado ese proyecto. Una colaboración constante. El trabajo colaborativo es pieza fundamental en estos proyectos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con nuestros desarrolladores, los clientes, el usuario final. Entonces, durante todo el proceso debemos trabajar como un equipo, como un solo equipo. Vamos a tener también la retroalimentación continua. ¿Eso qué significa? Lo que les decía anteriormente. Cada vez que me entreguen ese sprint, los resultados, los vamos a revisar, los vamos a analizar con el equipo que tenemos, con los desarrolladores, y vamos a tomar algunas decisiones para ajustar, para que se cumplan los requisitos. También tenemos una parte, una parte que va a estar, que vamos a estar muy cercanos a los miembros de los equipos y a esos interesados por orientar ¿para qué? Porque es que nosotros necesitamos cumplir con el objetivo que nos planteamos al inicio, que es entregar unos resultados de una manera clara, rápida y continua a través de un tiempo que establecimos en los cronogramas. Vamos a hablar y tenemos que volvernos al cuadro de metodologías ágiles como el Scrum. ¿Qué significa? ¿Qué queremos hacer? Ahí vamos a organizar el trabajo en equipos pequeños, con roles bien definidos, y el equipo desarrollador debe saber cuánto es el tiempo que vamos a determinar para la entrega de esos sprints que hablamos. Recordemos que tenemos un tiempo que pueden ser de 2 a 4 semanas. ¿Por qué? Porque al final de cada uno debemos hacer la revisión de la que estábamos hablando. Tenemos otra herramienta que es Kanban. Esta la vamos a utilizar en estas metodologías ágiles porque es nos sirve para visualizar el flujo del trabajo de una manera fácil, que sea entendible, que cuando podamos explicarle al cliente se le pueda también mostrar esa parte. Esas se basan en tableros donde podemos gestionar todas las actividades y fomentar y formar las tareas y hacer un seguimiento continuo
en los ciclos de los tiempos que hemos fijado. Recordemos que nosotros en algún momento tenemos que hacer ese cronograma y esas tareas que se van a hacer asignadas. Tenemos otra que es Waterfall, que es la cascada. Es un enfoque tradicional, es un modelo de secuencia, donde cada fase se debe completar para que pueda dar paso a la siguiente. Es más adecuada para proyectos con requisitos claros desde el primer momento y no se esperan que vayan cambiando como a veces suele suceder. La principal característica es lo que le hablaba, la secuencialidad. ¿Por qué? Porque ya tiene sus fases muy bien definidas. Vamos a tener una planificación, vamos a tener un diseño, el desarrollo y las pruebas para pasar a la parte de implementación. Pero recuerden, si no he terminado una fase, no puedo pasar a la otra. Es un modelo lineal. ¿Qué pasa con esta parte que se hace que yo no me pueda pasar y hacer algunos ajustes o devolverme? Hay una rigidez. Una vez que la fase se completa, es difícil que yo pueda volver atrás a hacer. Además, también tiene una documentación excesiva. Cada fase tiene que tener documentados sus procesos, definido detalladamente. Además, debe haber una aprobación para que se pueda pasar a la siguiente fase. Las ventajas: es adecuado para proyectos bien definidos, donde el alcance y los requisitos no cambiará durante todo el transcurso del proyecto. Una desventaja: no es flexible. Entonces, los cambios van a ser un problema. Entonces, es menos eficiente en entornos digitales, donde las necesidades pueden cambiar y son variadas. Entonces, es importante, al utilizar estas metodologías, saber cuál voy a seleccionar. Vamos a tener otra metodología que es DevOps. No es estrictamente una metodología de gestión de proyectos, sino más bien le podemos llamar que son unas prácticas y herramientas. Hemos reunido las mejores prácticas y herramientas que me promueven una integración y la colaboración entre los equipos, algo muy importante y necesario, que son los desarrolladores y los de operaciones. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta herramienta? Pues es acelerar la entrega de software mediante una mejora y automatización. Vamos a tener un control de pruebas que van a ser continuos. La automatización la vamos a llevar en el transcurso del ciclo de vida del sistema. Ahí vamos a tener la parte de la implementación y esas pruebas que le hablaba, que van a ser continuas, pruebas automáticas que me van a garantizar la entrega rápida y sin errores. Vamos a tener, como lo hemos dicho ya, esa cultura colaborativa. Vamos a fomentar la colaboración entre los equipos de desarrollo, operación y otros equipos que necesitemos para mejorar esa calidad del software. Van a incluir diferentes departamentos ahí. El trabajo debe ser mancomunado y en unión para lograr el objetivo que nos planteamos. Los ciclos de retroalimentación rápida es algo que asegura que el equipo reciba ese feedback sobre el rendimiento y la calidad del software para poder integrar y poder hacer las mejoras que se necesitan. Una ventaja: permite lanzar software rápidamente y con alta calidad, ideal para proyectos digitales que requieren unos despliegues frecuentes. Es importante tener claro estos puntos. Ahora vamos a tener una metodología que la llamamos la híbrida. Esta metodología o este enfoque tiene la unión de dos metodologías, la ágil y la waterfall, que es la cascada. Este enfoque híbrido, ¿qué busca? Busca combinar lo mejor
de esas dos metodologías, adaptándolo a proyectos específicos que me van a permitir que algunas partes sean predecibles y cuando es predecible pueda utilizar las metodologías apropiadas. Debo también decir que en esa parte se deben mirar las ágiles, porque tenemos la cascada, que es cuando necesito que sea predecible, y la ágil para fases de desarrollo y pruebas. Es muy importante saber en qué voy a seleccionar para poder combinar y esa híbrida me funcione para lograr los objetivos del proyecto. ¿Qué tiene esa híbrida? Me va a traer la flexibilidad que necesito, que me va a permitir aplicar un enfoque más fácil cuando los requisitos están claros. Esa parte de rigidez que tengo en el proyecto va a ser más fácil. Ese enfoque va a ser el ideal. Entonces, también voy a tener que mirar que va a haber una parte de incertidumbre. El proyecto me puede variar. Entonces, ahí la metodología ágil es la que me va a poder servir. La parte de adaptabilidad. Bueno, pues como estamos modificando, se va a hacer según las necesidades específicas del proyecto, combinando los métodos tradicionales de la cascada con los métodos modernos. Este cuadro, como les decía al principio, me va a dar unas pautas o unos ejemplos. Bueno, y tenemos Design, aunque no es una metodología de gestión, se tiene que decir que es una metodología más de proyectos populares, en el sentido de la buena palabra, donde el proyecto es digital y está muy enfocada a la parte en la educación. Es por eso que es tan accesible. ¿Por qué? Porque entre sus características está que es centrada al usuario. Entonces, la educación la utiliza porque a partir de las evaluaciones, de los diagnósticos, al estudiante se le puede comprender y saber cuáles son las necesidades y problemas de nuestros usuarios, que se puede utilizar en cualquier proyecto, pero esto es como un ejemplo. Hay una interacción rápida porque yo tengo que hacer unos prototipos para probarlos y poder validar las soluciones que se tienen. Entonces, volvamos al ejemplo de nuestros estudiantes. ¿Qué se hace? Se prueba si estos talleres que vamos a hacer están funcionando y están fortaleciendo el aprendizaje. ¿Cómo lo pruebo? A través de una evaluación. Si veo que no, pues vuelvo al prototipo, ajusto el prototipo, hago algunos alineamientos cerca de eso y vuelvo a llevar. Es una interacción rápida porque se van a hacer los prototipos y las pruebas para validar de una vez soluciones. O sea, estamos validando en el proyecto. Va a haber un enfoque multidisciplinar. ¿Por qué? Porque este equipo que necesito va a estar compuesto por personas con diversas habilidades que necesito, lo que fomenta soluciones innovadoras. Es muy importante tener claro que cuando hablamos de estas fases, tenemos también que hablar de esa empatía que debe surgir entre el usuario y sus necesidades. Debo entender a los usuarios, debo tener y comprender qué es lo que necesita para poder desarrollar. Delimitar, delimitar claramente el problema que se tiene que resolver. No puedo dejar algunos vacíos porque eso me van a llevar a tener desviaciones durante el proyecto. Idear es la generación de ideas constantes para crear ese modelo para llevarlo a los prototipos y probar las ideas como se espera. Como les decía en el ejemplo, hay que evaluar los prototipos para ver si están funcionando, pero eso se prueba con usuarios reales, con el usuario que necesita. Entonces, la elección de la metodología de gestión de proyectos digitales depende de varios factores.
Puede ser desde la naturaleza del proyecto, la flexibilidad de los requisitos, el tamaño de los equipos y los plazos. Cada proyecto puede ser único. Entonces, quiero llevarlos a que revisemos un tablero. Aquí tenemos a Jira, nos sirve desde Scrum porque es un marco de trabajo donde para gestionar un proyecto vamos a tener especialmente un entorno. Aquí tenemos este entorno donde me puede dar un cronograma. Recuerden que con eso empezamos porque tenemos que tener unas fechas para poder entregar. Vamos a tener aquí un segundo. Aquí podemos añadir, unir personas a nuestro equipo. Yo soy la dueña de este proyecto que se llama Unidad 4. Aquí vamos a tener también algunos conceptos, vamos a tener el tablero de sprint, recordemos que son las fechas y los vamos a tener de 2 a 4 semanas. Entonces, un ejemplo, vamos a entregar los objetivos. Entonces, en la semana 2 de diciembre vamos a entregar objetivos. Aquí tenemos que crear la incidencia, o sea, que se va a hacer. Vamos a tener también un formulario que podemos llevar. ¿Para qué? Para tener una lista de chequeos, para tener formularios en línea. Podemos añadir más vistas. Podemos tener para el equipo de desarrollo el código. Entonces, aquí tenemos la configuración y las incidencias. Recordemos que cada vez que se cumpla el sprint, tenemos que llegar y venir a este tablero y empezar a revisar. Recordemos que aquí está la colaboración continua, por eso he creado y he unido para hacer el equipo. Aquí es donde yo voy a realizar los cambios del proyecto. Entonces, es muy importante tener y recordar algo de las interacciones cortas que vamos a tener. Bueno, aquí ustedes empiezan a crear, aquí es donde tenemos. Que es importante que no solamente Jira me va a servir para esto, que es la herramienta que estamos utilizando, porque aquí vamos a hablar de otras. Vamos a tener a Trello, perdón, que es donde vamos a tener como un flujo de las actividades. Mira que aquí también me dice que organizar las ideas de trabajo, hace un seguimiento, o sea, todas van a estar constituidas de eso de hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos hablando de mm, aplicaciones móviles de desarrollo ágil, donde vamos a tener algunas experiencias con lo que vamos a estar recibiendo de esos usuarios finales. Recordemos que en este tablero, aquí tenemos entonces, ya tenemos a Jira, tenemos a Trello y tenemos a Miro, que podemos trabajar en el tablero de Canva. Con este tablero también vamos, como dice aquí, vamos a mantener organizado el trabajo. Vamos a poder, hay versiones gratuitas, que son las que estamos utilizando para esta explicación. Bueno, aquí cuando estamos mirando este tablero, que es el proyecto que tenemos, vamos a mirar que debe ser transparente. Aquí lo vamos a tener todo. Los procesos deben ser visibles para el equipo. Recordemos que aquí estamos haciendo nuestro equipo. Vamos a tener unos productos de Blacklog que son una lista de tareas. Vamos a tener las tareas de los sprints que estamos creando. También vamos a tener una inspección que vamos a realizar cuando vengamos y revisemos si estamos cumpliendo. Vamos a tener que mirar que haya un enfoque en el valor, las tareas se priorizan. ¿Por qué? Porque necesitamos que las tareas que sean importantes para el cliente asegurar
que sean relevantes y valiosas para el negocio. Eso es importante. Va a haber una responsabilidad del equipo. Bueno, vamos, estos enlaces se los vamos a dejar, se los vamos a compartir para que ustedes los tengan y vayan y revisen para que tengan. Aquí vamos, entonces, vamos a mirar esta parte de lo que les decía de la transparencia, cuando les explicaba en la herramienta. Todos los aspectos deben ser visibles para el equipo y los interesados. Aquí debo hacer una inspección. ¿Esta inspección de qué se trata? Se trata de empezar a revisar con mi equipo y ajustar los enfoques, ajustar el plan de procesos. ¿Para qué? Para poder detectar las desviaciones y los problemas o bloqueos que se puedan generar de una manera temprana. Ahí viene de una vez la fase de adaptación. Detectado el problema que se basó, yo hago la inspección, encuentro un problema, vengo aquí a la parte de adaptación, porque en este ciclo se ocurren los eventos de los sprints. Recordemos que nosotros tenemos un informe y sobre ese informe encontramos algunas debilidades y venimos aquí y las corregimos. Tenemos un enfoque a este valor, a lo que yo le decía, aquí debemos priorizar tareas, o sea, debemos tener en claro qué es el valor más importante para el. Y aquí la responsabilidad de un equipo autoorganizado. Los equipos de Scrum tienen características importantes como son autónomos. Aquí en estos equipos no vamos a encontrar una jerarquía. Los miembros de mi equipo se organizan y toman decisiones de cómo abordar este trabajo, algo que me va a aportar bastante agilidad en la entrega de procesos. Aquí tenemos a Trello, que ya lo vimos en plataforma. Aquí tenemos una tabla comparativa de herramientas flexibles y también una herramienta robusta, como el Wicked. También lo que podemos hacer con ellas durante el proceso, esas características de poder maximizar, visualizar, optimizar lo que son las tareas. También aquí empieza a que tenemos que tener un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt lo podemos ir a construir con Canva, pero Canva la de pequeña, digo, para poder trabajar este proceso. Bueno, en la planificación de estrategias para la transformación digital, también es importante venir a utilizar esta matriz DOF. ¿Por qué? Porque aquí vemos que uno de los objetivos es desarrollar habilidades. Recordemos que nosotros necesitamos habilidades para poder ser innovadores, creativos y utilizar las herramientas. Recordemos que DOFA es una herramienta estratégica que se utiliza para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Claro, estas debilidades las puedo volver fortaleza o oportunidades, porque es que cuando voy a empezar a trabajar con la parte de transformación digital, yo debo mirar mis fortalezas en la innovación tecnológica, a partir de del acceso a herramientas digitales avanzadas, que van a mejorar la eficiencia y la competitividad de mi proyecto. Vamos a mejorar una experiencia del cliente, el uso de la tecnología como el e-commerce, las aplicaciones móviles, los chatbots que están tan de moda, ofrecen un servicio rápido y personalizado.
Tenemos que tener la capacidad de análisis. Tenemos herramientas como el Big Data que me pueden ayudar a tomar decisiones, a predecir cómo va a ser mi oportunidad de negocio al futuro a partir de los datos que estamos obteniendo. Las oportunidades es la expansión del mercado. Aquí no hay barreras, aquí no hay fronteras, aquí podemos llegar a cualquier área, a cualquier lugar del mundo. Aquí los métodos tradicionales de expansión del mercado no están. La automatización y la eficiencia operativa. Esta implementación de la inteligencia artificial y la automatización para reducir costos y sobre todo mejorar la productividad. Vamos a tener alianzas estratégicas, nuevas oportunidades de colaborar con empresas tecnológicas y startups. Vamos a mirar las debilidades. Debemos estar conscientes de ellas. Una que es y que se encuentra casi siempre en la resistencia al cambio. Casi siempre es una dificultad interna para adoptar nuevas formas de trabajo. La falta del talento digital, por eso en anteriores hablábamos de la capacitación, escasez de personal capacitado en tecnologías digitales. Pero van a decir, ¿pero cómo? Si ahora todo el mundo... No, una cosa es utilizar Instagram, Facebook, WhatsApp, otra cosa es venir a trabajar con estas metodologías y comprender esa estructura que se tiene. Los costos de implementación. Aquí tenemos que como hacer un paréntesis. Hay costos de implementación, hay una alta inversión inicial en tecnología y capacitación, que en un momento nos llega como a pensar si podemos tener la viabilidad. Una amenaza, las amenazas, la ciberseguridad, los riesgos de ataques, la competencia tecnológica, las empresas competidoras que van a hacer, van a adoptar rápidamente todas las tecnologías digitales para ganar ventaja. La obsolencia tecnológica, la tecnología, como sabemos, cambia rápidamente, lo que puede hacer que algunas de las inversiones que hemos hecho queden obsoletas en un tiempo muy corto. Entonces tenemos que tener muy claro esta matriz para poder analizar nuestro proyecto. Vamos a ver también adopción de soluciones cloud en la transformación digital. Vamos a tener aquí tipos de soluciones. Vamos a analizarlas y hablar cada uno de ellas. ¿Por qué? Porque es que necesitamos conocer primero qué son estos servicios, porque son servicios que se ofrecen a través del Internet para que permita que mi empresa pueda acceder a almacenar, a procesar, a gestionar datos y aplicaciones sin necesidad de mantener una infraestructura propia. Estas soluciones ofrecen accesibilidad, flexibilidad, escalabilidad y sobre todo reducción de costos operativos. Vamos a analizar, a mirar cada una de ellas. Bueno, la infraestructura como servicio. Esta me va a proporcionar unos recursos esenciales, como son los servidores y el almacenamiento, para que las empresas puedan construir sus propias plataformas sin necesidad de tener un hardware físico. Tenemos Amazon Web, Microsoft Azure, son las que más conocemos. Bueno, pasamos por las plataformas como servicio. ¿Qué son? Pues esas nos van a ofrecer un entorno completo para que los desarrolladores creen, además hagan pruebas, desplieguen aplicaciones sin preocuparse de esa infraestructura que necesitan. Vamos a tener Google App, vamos a tener Edge, entre otros. Nos vamos para esta tercera que son software como servicio. ¿Aquí qué voy a tener? Me van a ofrecer las aplicaciones completas a través de la web. Vamos a tener una accesibilidad desde un navegador sin instalación local. Ejemplo, Microsoft 365,
Google Workspace. Entonces vamos a poder trabajar sin tener nada de eso, esa estructura tecnológica en mi proyecto, en mi empresa, digámoslo así. Vamos con datos como servicio, las DAS. ¿Qué me van a ofrecer? El acceso a grandes volúmenes de datos y herramientas para poder procesarlo sin necesidad de mantener las bases de datos. Entonces vamos a tener Google BigQuery, que es una de las más conocidas. Y por último, vamos a tener función como servicio. Me va a permitir ejecutar funciones de código en respuestas a eventos sin gestionar ningún servidor. Vamos a tener Google Function y vamos a tener a Lambda como una de las herramientas. A partir de lo que hemos visto, tenemos que analizar algo muy importante, que van a ser los beneficios de las soluciones de club. Vamos a tener esa parte de la escalabilidad que me sirve para aumentar o reducir en algún momento recursos fácilmente en el negocio que estamos implementando. Esa escalabilidad también me lleva a la accesibilidad. Los datos y las aplicaciones son accesibles desde cualquier lugar. Solamente necesito la conexión a Internet para facilitar un trabajo remoto. Eso ya prácticamente mucho lo estamos haciendo. Reducción de costos. Como todos nos lo van a proveer la infraestructura, no vamos a tener que hacer esa inversión y se eliminan los costos también de mantenimiento. Si no lo tengo, yo no le hago mantenimiento. Algo importante, la seguridad. Los proveedores de la nube ofrecen robustas medidas para garantizarme la seguridad a partir del cifrado de copias de seguridad automáticas. Ellos me van a garantizar la seguridad de mi información. Y este mantenimiento y actualizaciones automáticas. Se debe proveer que las actualizaciones y mantenimientos me aseguren que estamos usando las últimas versiones de los software que estamos teniendo. A partir de estos beneficios, pues también surgen unos retos y los hemos agrupado en 4. Esos retos van desde la dependencia, porque debo estar conectado. Es esencial. Cualquier interrupción, falla, afecta el acceso de los datos y de las aplicaciones. La preocupación de la seguridad y la privacidad. ¿Por qué? Porque podemos ser vulnerados a cualquier ataque. Existe el riesgo de acceso no autorizado o problemas de cumplimiento de regulaciones. Recuerden que nos están en la diapositiva anterior, hablábamos de que los proveedores nos van a ofrecer una seguridad a partir de copias, de cifrado. Costo a largo plazo. Aunque nosotros habíamos dicho que inicialmente que íbamos a tener una disminución en la parte económica por no comprar las soluciones en la nube, pueden resultar costosas a medida que vamos escalando, que vamos creciendo. Entonces es algo que tenemos que analizar. La integración y la migración. Las empresas con sistemas heredados pueden enfrentar dificultades al integrar o migrar sus datos a la nube, a tener todo en la nube. Bueno, vamos a mirar algunas herramientas para almacenamiento, como es Dropbox. Pero recuerden que también tenemos OneDrive, tenemos Google Drive para los correos de Google y para 365 OneDrive, que me sirven para almacenar y realizar copias de seguridad. Entonces es importante
tener en cuenta estas herramientas o recursos que se nos van a entregar. Software de productividad. Entonces aquí tenemos que ver todo lo que tiene que ver con la creación y colaboración de los documentos. Recordemos que todo debe estar muy bien documentado. Aquí tenemos 365, recordemos que 365 de Microsoft tiene muchísimas ventajas. Podemos hacer eventos en directo, podemos hacer conferencias, tenemos cronogramas, no dicho, es una abanico de posibilidades. Aquí, pues, esta captura tiene algunos costos, pero también tenemos que mirar qué necesitamos. Recordemos que es nuestros usuarios que tenemos que ir pensando para ir al cliente. El e-commerce. Entonces, aquí tenemos que mirar esas plataformas, como la que les estoy mostrando, que permiten gestionar las tiendas en línea. Yo no me voy a preocupar por eso. No me voy a preocupar por ninguna infraestructura ni nada, porque la misma tienda, la misma herramienta, la misma aplicación me lo va a entregar. Entonces, a partir de esto, ya nos queda algo que es la gestión de expectativas y comunicación en el proyecto digital. Recordemos que nosotros aquí estamos trabajando para nuestros stakeholders, que son nuestros aliados, y esa comunicación debe ser estrecha y efectiva. Recordemos que aquí estamos como desarrolladores, usuarios final y esos aliados. Entonces, tenemos que tener una excelente comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos compartiendo los enlaces para que prueben.